Imagínense esto, un pasaporte. Un simple cuadernillo con tu foto y unos sellos. Para mí, el mío, el colombiano, era la llave dorada. O eso creía. Vestida de pies a cabeza en Balenciaga, con un tiquete de primera clase en la mano, yo pensaba que el mundo se arrodillaría. Creía que mi éxito y mi dinero hablaban más fuerte que el escudo de Colombia en la portada de ese librito. Pero en el aeropuerto de Nueva York, me revisaron hasta el alma. Me trataron como a una criminal, mientras a mi lado, otros pasaban con una sonrisa. Esa fue la primera grieta en mi mundo perfecto. Un mundo construido sobre la mentira de que el dinero compra el respeto. Esta es la dolorosa, humillante y, al final, reveladora historia de lo que realmente significa viajar por el mundo con un pasaporte colombiano. Es la historia de cómo tuve que romperme en 1000 pedazos para entender que la dignidad no se compra en una boutique de lujo. Antes de sumergirnos en este viaje que me cambió la vida, por favor, si alguna vez te has sentido juzgado por tu origen, suscríbete a este canal y dale un like a este video. Tu apoyo significa el mundo para mí y ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Y ahora sí, acompáñame a revivir el día en que mi orgullo se hizo cenizas. El aire de Bogotá, a 2600 metros más cerca de las estrellas, siempre me había hecho sentir en la cima del mundo. Mi apartamento, un penthouse en Rosales con vistas que se derramaban sobre la ciudad como una cascada de luces, era mi fortaleza. Cada mañana, me despertaba no con el sonido de un despertador, sino con el suave zumbido de las notificaciones de mi celular. Likes, comentarios, nuevos seguidores. Yo era Valentina, y mi vida era una marca registrada de éxito. Una empresaria digital, una influencia a la que las marcas le pagaban por existir. Mi armario era un santuario de la alta costura europea, y mi garaje olía a cuero italiano nuevo. Para mí, estos no eran solo objetos, eran trofeos. Pruebas irrefutables de que había trascendido. Yo no era una colombiana más, de esas que se conforman con un tinto en la esquina y un paseo por la Candelaria el domingo. Yo era una ciudadana del mundo, cuyo valor se medía en euros y dólares. Y en el fondo de mi corazón, sentía un desdén casi imperceptible por aquellos compatriotas que no compartían mi ambición. Los veía en la calle, con sus vidas sencillas, y pensaba, pobres, no entienden el juego. Mi lema era simple, el dinero era poder, y el poder exigía respeto. En cualquier lugar, en cualquier idioma. Mi pasaporte colombiano, con su cubierta vino tinto, yacía sobre la mesa de mármol de mi sala. Lo miraba con una mezcla de condescendencia y afecto. Era mi único vínculo con esa realidad que sentía haber dejado atrás. No importa de dónde vienes, sino a dónde has llegado, me repetía como un mantra. Y yo había llegado muy lejos. A mi lado, sentada en mi sofá de diseño, estaba Jessica, mi amiga estadounidense. Había venido a Bogotá por un proyecto y nos habíamos vuelto inseparables. Jessica era todo lo que yo no era, sencilla, descomplicada, vestía jeans y camisetas blancas, y su mayor lujo era encontrar una buena librería de segunda mano. Yo la quería, pero en el fondo, su falta de ostentación me parecía una debilidad, una extraña falta de amor propio. ¿Por qué no te compras algo lindo, Jess? Te lo mereces, le decía a menudo, mientras ella se reía y respondía que era feliz con lo que tenía. No lo entendía. Para mí, la felicidad era visible, tangible, se podía postear en Instagram. No puedo creer que por fin vayamos a Nueva York juntas, exclamé, mostrándole los tiquetes de primera clase en mi celular. Será épico. Te llevaré a los mejores lugares, a los clubes más exclusivos. Verás lo que es la buena vida. Jessica sonrió, con esa calma que a veces me desquiciaba. Contigo, Valen, cualquier plan es bacano. Solo quiero caminar por Central Park y comer un bagel. Yo rodé los ojos, divertida. Claro, haremos eso también. Pero primero, vamos a conquistar Manhattan. Tomé mi pasaporte en la mano y lo alcé como si fuera la antorcha de la libertad. Con esto y mi tarjeta de crédito, el mundo es nuestro. En ese momento,
Yo, Valentina, estaba convencida de mi propia mitología. Creía que mi cuenta bancaria me había comprado una nueva nacionalidad, una que no venía con el estigma de las series de narcos y las noticias de primera plana. Estaba a punto de descubrir, de la manera más brutal, que para el resto del mundo, yo seguía siendo colombiana. Y ese pasaporte, que sostenía con tanta arrogancia, no era una llave, sino un candado. El viaje a Nueva York no sería una conquista. Sería una demolición. El aeropuerto internacional El Dorado era mi pasarela personal. Caminaba con la espalda recta, el sonido de mis tacones Louboutin resonando en el suelo pulido, arrastrando una maleta Rimowa que costaba más que el salario de un año de muchas personas. Cada mirada que recibía, la interpretaba como admiración. Me sentía invencible. Jessica caminaba a mi lado, casi invisible con su mochila y sus zapatillas deportivas, pero yo brillaba por las dos. Mira, Jess, le dije mientras nos dirigíamos a la sala VIP, así es como se viaja. Sin filas, sin estrés. El éxito te da estas ventajas. Ella solo asintió, sonriendo. La sala era un oasis de calma y lujo. Champaña ilimitada, canapés, sillones de cuero. Saqué mi celular y empecé a documentarlo todo para mis seguidores. First Class Life Boss Baben Y Bond. Cada foto, cada video, era una reafirmación de mi estatus. Así se ve el poder, pensaba. El vuelo fue una extensión de ese sueño. Mientras me acomodaba en mi asiento cama, con una copa de Dom Perignon en la mano, me sentía una reina en su trono. Miré por la ventanilla como Bogotá se hacía pequeña, un tapiz de luces titilantes. Adiós, Colombia, susurré. Tu hija pródiga va a demostrarle al mundo de lo que está hecha. No me di cuenta de la ironía en mis propias palabras. Estaba a punto de descubrir que, por más alto que volara, no podía escapar de la sombra de mi propia bandera. El descenso sobre Nueva York fue mágico. Los rascacielos se erguían como agujas de cristal, perforando las nubes. Mi corazón latía con la promesa de la ciudad que nunca duerme. Prepárate, Nueva York. Valentina ha llegado, pensé, ajustándome las gafas de sol de Miu Miu, aunque ya estábamos dentro del terminal. El aeropuerto JFK. Un gigante de acero y cristal, un hervidero de todas las razas y culturas del planeta. Este era el escenario perfecto, la prueba de fuego. Aquí, donde todos son extranjeros, mi estatus global brillaría con más fuerza. O eso creía. Nos dirigimos a la fila de inmigración. Jessica, con su pasaporte azul oscuro, fue llamada a una ventanilla. El oficial, un hombre corpulento de rostro severo, miró su documento y su cara se transformó. Una sonrisa amplia iluminó su rostro. Welcome home, Miss, le dijo con una calidez que parecía descongelar el aire acondicionado del lugar. Le selló el pasaporte en menos de 10 segundos y ella pasó, esperándome al otro lado con una seña. Mi turno. Me acerqué a la ventanilla con mi mejor sonrisa, esa que había practicado 1000 veces frente al espejo. Good afternoon, dije con mi inglés perfecto. Le entregué mi pasaporte. En el instante en que sus ojos vieron la cubierta vino tinto y leyeron República de Colombia, fue como si un interruptor se apagara. La sonrisa se desvaneció. Su mandíbula se tensó. Sus ojos, antes amables, ahora me escrutaban con una frialdad cortante. Me miró a mí, luego a la foto del pasaporte, y de nuevo a mí, como si estuviera comparando a una persona con el retrato hablado de un criminal. ¿Purpose of your visit?, preguntó, su tono ahora monótono, oficial. Tourism and business meetings, respondí, mi sonrisa empezando a sentirse como una máscara de yeso. How long are you staying? 2 weeks. How much cash are you carrying? About $500, the rest is on my cars. Return ticket? Asentí, buscando el documento en mi bolso, pero mis manos, de repente, temblaban. La seguridad que me había acompañado durante todo el viaje se estaba evaporando bajo su mirada inquisidora. Él tecleaba furiosamente en su computador.
Cada segundo de silencio era una tortura. Detrás de mí, la fila murmuraba con impaciencia. Sentía el sudor frío en mi nuca. Levantó la vista de la pantalla, y sus ojos eran 2 trozos de hielo. Please step aside, ma'am. You need to go to secondary inspection. Que, ahogado se me escapó de los labios. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No me respondió. Simplemente hizo un gesto con la cabeza hacia un pasillo de paredes grises al que nunca había prestado atención. Someone will be with you shortly. Y con eso, llamó al siguiente en la fila, una familia rubia que fue recibida con la misma sonrisa que le habían negado a mí. Caminé hacia ese pasillo como un autómata. Jessica me miraba desde la distancia, su rostro lleno de preocupación. El cuartico, como lo llaman con temor tantos viajeros latinos. Un espacio sin ventanas, con sillas de plástico y una atmósfera cargada de ansiedad y desesperación. Allí, mi ropa de diseñador no significaba nada. Mi reloj Cartier era invisible. Mi estatus se había quedado al otro lado del cristal. Esperé casi una hora. Finalmente, 2 oficiales me llevaron a una sala de interrogatorios. Me pidieron que pusiera mi maleta sobre una mesa de metal. Y entonces, la humillación comenzó. Abrieron mi maleta Rimowa con un gesto brusco. Empezaron a sacar mis cosas, una por una. Mis vestidos de seda, mi lencería de la perla, mis cremas de la Mer. Lo tocaban todo con guantes de látex, sin cuidado, como si estuvieran buscando contrabando. Un oficial abrió mi neceser, desarmó mi lápiz labial, golpeó mis frascos de perfume. ¿De dónde sacó el dinero para todo esto?, preguntó uno de ellos, sosteniendo un par de zapatos Himmicho. Mi sangre hirvió. La arrogancia, mi vieja amiga, intentó abrirse paso. Soy una empresaria. ¿Usted no sabe quién soy yo? La frase se formó en mi mente, pero las palabras no salieron. Estaba paralizada por el miedo y la rabia. Y a un company, logré decir, mi voz temblorosa. Me hicieron preguntas absurdas. Si conocía a alguien en la cárcel. Si alguna vez había transportado paquetes para otros. Cada pregunta era una daga envenenada con el estereotipo que yo creía haber superado. Me sentía desnuda, juzgada, reducida a la caricatura que el mundo tenía de mi país. Lloré. Lloré en silencio, con lágrimas de furia y vergüenza rodando por mis mejillas, mientras ellos seguían revolviendo mi vida, mis logros, mi orgullo, esparcidos sobre una mesa de metal frío. Después de otra media hora, sin encontrar nada, me devolvieron mis cosas en un montón desordenado. You can go, dijo uno de ellos, sin una pizca de disculpa. Recogí mis pertenencias, mi dignidad hecha jirones, y salí de allí. Jessica corrió a abrazarme. ¿Qué pasó, Valen? ¿Estás bien? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. No estaba bien. Algo dentro de mí se había roto. La Valentina que había aterrizado en Nueva York, la reina invencible, ya no existía. En su lugar, había una chica colombiana a la que acababan de recordarle, de la forma más cruel, cuál era su lugar en el mundo. El dinero no había comprado mi respeto. Solo había comprado un asiento en primera fila para mi propia humillación. El trayecto en taxi desde el aeropuerto hasta el hotel en Soho fue un borrón de luces y silencio. Cada rascacielos que se alzaba imponente parecía burlarse de mi pequeñez. Yo, que venía a conquistar la ciudad, me sentía como una invasora a la que acababan de capturar en la frontera. Jessica intentaba hablar, pero yo solo podía mirar por la ventanilla, reviviendo cada segundo de la inspección. La mirada del oficial, el tacto de los guantes en mi ropa, la pregunta sobre dónde había sacado el dinero. Esa pregunta resonaba en mi cabeza, un eco venenoso, colombiana. Joven. Exitosa. Sospechosa. Llegamos a Mercer, un hotel boutique tan exclusivo que su entrada era casi secreta. En Bogotá, habría entrado allí como si fuera la dueña. Pero ahora, mis pasos eran vacilantes.
El lobby era un estudio de diseño minimalista y sofisticado. El aire olía a dinero viejo y a poder real, no al poder fabricado de mis redes sociales. Nos acercamos a la recepción. Un joven impecablemente vestido, con una sonrisa que parecía ensayada por un cirujano, nos dio la bienvenida. Jessica se adelantó y entregó su pasaporte y su tarjeta. El recepcionista la trató con una familiaridad respetuosa, bromeó sobre el clima, le recomendó un bar de jazz. El check-in fue un susurro de eficiencia y cordialidad. Luego fue mi turno. Le entregué mi pasaporte vino tinto. La sonrisa del recepcionista no desapareció, pero se congeló. Se volvió una máscara profesional, vacía de toda calidez. Sus ojos se movieron de mi pasaporte a mi atuendo, luego a mi rostro, en un cálculo rápido y, sentí, despectivo. Señorita Valentina, dijo, arrastrando mi nombre. Necesitaremos su tarjeta de crédito para una preautorización. Por supuesto, dije, entregándole mi Amex Centurión, la famosa tarjeta negra. En cualquier otro lugar, esa tarjeta era una declaración. Aquí, el recepcionista apenas la miró. Tecleó en su sistema y luego dijo, con el mismo tono gélido, el depósito de seguridad será de $3,000. Me quedé helada. ¿3,000? La reserva está totalmente pagada. Es una cantidad altísima. Es la política del hotel para ciertos huéspedes internacionales, señorita. Por posibles daños o consumos extras. La frase, ciertos huéspedes internacionales, me golpeó como una bofetada. Miré a Jessica, que me observaba con el ceño fruncido, claramente incómoda. Ella no había tenido que pagar un depósito tan exorbitante. La política era para ciertos huéspedes. Para mí. Para la colombiana. Sin decir una palabra, asentí. Sentía todas las miradas del lobby sobre mí. ¿Qué pensarían? ¿De dónde sacará el dinero esta muchachita? La misma pregunta, en diferentes escenarios. Mi tarjeta pasó. Me entregaron la llave magnética sin ninguna de las cortesías que le habían ofrecido a Jessica. No hubo recomendaciones, no hubo sonrisas. Solo una transacción fría. La suite era espectacular, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Manhattan. Pero no podía disfrutarla. Me senté en el borde de la cama, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Mi ropa de diseñador, mi éxito, mi dinero, nada de eso había importado. En 2 ocasiones, en menos de 3 horas, mi pasaporte me había definido, me había reducido, me había marcado como riesgo. Esa noche, Jessica había conseguido una reserva en Baltasar, un restaurante icónico. Yo no tenía ganas de salir, pero ella insistió. Vamos, Valen. No dejes que un par de idiotas te arruinen el viaje. Ponte ese vestido chimba que compraste y vamos a demostrarles quién manda. Su intento de animarme con jerga colombiana me sacó una media sonrisa. Me puse un vestido de Saint Laurent, me maquillé con esmero y me colgué al hombro un bolso de Chanel. Me miré al espejo. La imagen era la de siempre, poderosa, pulcra, perfecta. Pero los ojos no mentían. Estaban llenos de una herida que ninguna cantidad de corrector podía ocultar. En el restaurante, la misma historia. El maitre nos recibió con calidez, hasta que vio mi rostro, escuchó mi acento. Nos dieron la peor mesa, junto a la cocina, a pesar de que había otras claramente mejores y vacías. El servicio fue lento, displicente. El mesero se dirigía casi exclusivamente a Jessica. Yo era un fantasma, un acompañante invisible a la que había que tolerar. Comí en silencio, el sabor de la comida de lujo ahogado por el amargo gusto de la discriminación. Ya no era sutil. Era un patrón. Y lo más doloroso era que Jessica, mi amiga, mi compañera de viaje, era tratada como realeza, mientras que yo era tratada como la plebeya que se había colado en el palacio. El mundo no se estaba arrodillando ante mí. Me estaba dando la espalda. Y yo, por primera vez en mi vida, no tenía idea de cómo obligarlo a mirarme.
El tercer día fue el golpe de gracia. Habíamos planeado una noche de fiesta. Nueva York es famosa por sus rooftops exclusivos, esos bares en las azoteas con vistas de infarto y una clientela que parece sacada de una revista de moda. Era mi terreno. O eso pensaba. Elegimos el más famoso, el más difícil de entrar. Aquí no fallamos, le dije a Jessica, con una confianza que ya no sentía, pero que necesitaba desesperadamente proyectar. Mi nombre está en la lista. Había movido mis contactos, pagado una fortuna por una mesa. Llegamos a la entrada. Una fila de gente hermosa esperaba detrás de una cuerda de terciopelo rojo. Un gorila de 2 metros con un auricular en la oreja decidía quién entraba y quién no. Nos acercamos. Dije mi nombre. El hombre revisó su tablet. Valentina. Sí, aquí está. Mesa para 2. Parecía que, por fin, algo salía bien. Pero justo cuando íbamos a pasar, un hombre más pequeño, con un traje ajustado y cara de pocos amigos, el gerente, supuse, se acercó al portero y le susurró algo al oído, mirándome de reojo. El rostro del portero cambió. Se volvió a nosotros y, con una frialdad que ya me resultaba familiar, dijo, «Lo siento, ¿ha habido un error? La mesa ha sido cancelada». ¿Cancelada? Imposible, exclamé. Recibí la confirmación esta tarde. Mire. Le mostré el correo en mi celular. El gerente se acercó. Ni siquiera miró la pantalla. Su mirada pasó por encima de mí, con un desdén absoluto. Nos reservamos el derecho de admisión, dijo, con una voz suave pero letal. Esta noche hay un evento privado. No podemos dejarla entrar. ¿Evento privado? La fila está llena de gente. ¿Y mi amiga es estadounidense? ¿Puede entrar ella?, pregunté, mi voz subiendo de tono, la desesperación tiñendo cada sílaba. El gerente sonrió, una sonrisa cruel. Su amiga es bienvenida. Usted no. Y entonces lo vi. No era un letrero, no era una regla escrita. Era algo en el aire, en las miradas, en el murmullo de la gente que nos rodeaba. Era un rumor que se había esparcido por los círculos más elitistas de la ciudad, después de un incidente con unos turistas problemáticos. Varios locales de moda estaban aplicando una política no oficial de revisión estricta a ciertos pasaportes. El mío estaba en la lista negra. La sangre se me fue de los pies. Jessica, furiosa, empezó a discutir. Esto es discriminación. Es inaceptable. Pero yo ya no la escuchaba. Las palabras del gerente, usted no, retumbaban en mi cráneo. No era mi dinero. No era mi ropa. No era mi comportamiento. Era yo. Era mi origen. Era mi pasaporte. Di media vuelta y me alejé de allí, caminando a ciegas, con las lágrimas quemándome los ojos. La calle, con sus luces de neón y sus taxis amarillos, se convirtió en un túnel borroso. El sonido de la ciudad se apagó, reemplazado por un zumbido ensordecedor en mis oídos. Llegué al hotel, subí a la suite y, en el momento en que la puerta se cerró detrás de mí, me derrumbé. Caí al suelo, un ovillo de seda y desesperación. El llanto que había estado conteniendo durante 3 días salió en un torrente incontrolable. Eran sollozos profundos, desgarradores, que venían de un lugar que no sabía que existía. Lloraba por la humillación en el aeropuerto, por la frialdad del hotel, por la indiferencia en el restaurante, por el rechazo brutal en el club. Lloraba por mi arrogancia, por mi estupidez, por haber creído en la mentira más grande de todas. Grité contra la alfombra, golpeé el suelo con los puños. No es justo. No es justo. No era una rabieta. Era la fractura de mi alma. Todo en lo que había basado mi identidad, mi valor, mi orgullo, se había hecho polvo en 72 horas. Mi dinero no me había protegido. Mis marcas de lujo no me habían dado un pase. Mi éxito era una fachada inútil.
En el fondo, para ellos, yo no era Valentina, la empresaria. Era solo una colombiana más. Una narco en potencia, una estafadora, una molestia. Jessica entró y me encontró así. Se arrodilló a mi lado, me abrazó fuerte y me dejó llorar. No dijo nada. No había nada que decir. Solo me sostuvo mientras mi mundo se desmoronaba. Y en medio de esa oscuridad, en el punto más bajo de mi vida, una voz lejana, casi olvidada, empezó a resonar en mi memoria. Era la voz de mi abuela. Mi abuela, una mujer paisa de una pieza, que había levantado a su familia vendiendo arepas en la plaza del pueblo. Una mujer que nunca tuvo un bolso de marca, pero cuya dignidad llenaba cualquier habitación. La recordé sentada en su mecedora, con sus manos arrugadas y su mirada sabia. Yo, una adolescente engreída, le mostraba mi primer bolso de diseñador falso. Ella me miró con ternura y me dijo, «Mija, qué bonito». Pero nunca se le olvide que la plata compra lujos, pero no compra el respeto. La dignidad no viene en una cartera, viene del corazón. Viva de tal manera que la gente la admire no por lo que tiene, sino por la berraquera que demuestra siendo una colombiana buena y trabajadora. En ese momento, sus palabras me parecieron un sermón anticuado. Pero ahora, en el suelo de una suite de 5 estrellas en Nueva York, sus palabras eran la única verdad que me quedaba. La berraquera. Esa palabra tan colombiana. Esa mezcla de coraje, resiliencia y tesón. Me di cuenta de que había pasado mi vida acumulando cosas, pero había olvidado cultivar lo único que realmente importaba. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré hasta que el dolor dio paso a un vacío inmenso. Y en ese vacío, por primera vez, hubo espacio para una pregunta honesta: si no soy mi dinero, ni mi ropa, ni mis seguidores, entonces ¿quién soy? La respuesta, aterradora y liberadora a la vez, fue, no lo sé. Pero estaba a punto de descubrirlo. A la mañana siguiente, Nueva York amaneció gris y lluvioso, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Mis ojos estaban hinchados, mi cuerpo adolorido por la tensión de la noche anterior. Jessica me preparó un café y se sentó conmigo en silencio. No había reproches, solo una presencia reconfortante. No quiero salir, le dije, mi voz ronca. Solo quiero volver a casa. Lo que tú quieras, Valen. Pero antes, quiero llevarte a un lugar. Confía en mí. Sin fuerzas para discutir, acepté. Salimos del hotel de lujo, dejando atrás el mundo de apariencias que tanto me había dañado. Tomamos el metro, una experiencia que en mi vida anterior habría considerado indigna. Nos bajamos en Queens, en un barrio llamado Jackson Heights. El cambio fue instantáneo. El inglés fue reemplazado por un coro de español con todos los acentos imaginables. El aire olía a pan de bono recién horneado, a fritanga, a café. Las tiendas no tenían nombres de diseñadores, sino letreros coloridos que decían «La esquina del sabor» o «Mi tierrita». Era un pedacito de Colombia incrustado en el corazón de Nueva York. Me sentía extraña, como una turista en mi propia cultura. Jessica me guió por calles bulliciosas hasta una pequeña tienda en una esquina. La fachada era amarilla, azul y roja. El letrero, pintado a mano, decía, «El Tinto de Santiago». Entramos. El lugar era pequeño, acogedor. El aroma a café colombiano, del de verdad, me golpeó con la fuerza de un recuerdo de la infancia. Detrás del mostrador, un hombre de unos 50 años, con un delantal manchado de harina y una sonrisa que abarcaba toda su cara, servía tintos en vasitos de plástico. «Jessie, qué milagro verte por aquí, mija», exclamó el hombre con un acento paisa inconfundible. «Santiago», respondió Jessica, abrazándolo. «Te presento a mi amiga, Valentina». Santiago me miró y su sonrisa se amplió. «Valentina, qué nombre tan bacano. Bienvenida a mi humilde morada. ¿Un tintico para el frío en el alma?». Su calidez me desarmó. Asentí, incapaz de hablar. Nos sentamos en una mesita junto a la ventana.
Santiago nos trajo 2 tintos y un par de pan de bonos calientes. Empezaron a llegar clientes, un policía irlandés, una enfermera filipina, un oficinista afroamericano, una anciana judía. Y Santiago los saludaba a todos por su nombre, bromeaba con ellos, les preguntaba por sus familias. Ellos, a su vez, lo trataban con un cariño y un respeto que yo jamás había recibido en los lugares más caros de la ciudad. Le pregunté a Jessica cómo lo conocía. Vengo aquí casi todos los fines de semana. Santiago es una leyenda en este barrio. Llegó hace 20 años sin un peso, lavando platos. Todo el mundo le decía que se devolviera, que aquí a los colombianos solo los querían para las malas noticias. Pero él, con pura berraquera, montó este chuzo. Al principio nadie venía. La gente desconfiaba. ¿Sabes qué hizo? Negué con la cabeza. Empezó a regalar el tinto. Y mientras la gente se lo tomaba, él les contaba historias de Colombia, de nuestra música, de nuestra gente. Les enseñó que Colombia es mucho más que Pablo Escobar. Les demostró, con su trabajo y su decencia, que ser colombiano es sinónimo de ser buena gente. En ese momento, Santiago se acercó a nuestra mesa. Y entonces, Valentina. ¿Primera vez en la Gran Manzana? Asentí. No ha sido fácil, admití en voz baja. Él me miró con ojos que parecían haberlo visto todo. Ah, el pasaporte, ¿cierto? El sello que llevamos en la frente. A mí me negaron la entrada a un restaurante aquí al lado hace 15 años. Me dijeron que no querían problemas. ¿Me dolió? Claro que sí. Lloré de la pura rabia. Pero al día siguiente me levanté, me puse mi delantal y preparé el mejor tinto del mundo. Decidí que si ellos no querían cambiar su opinión sobre nosotros, yo los iba a obligar a cambiarla con cada café, con cada arepa, con cada buenos días. Señaló a la gente en su local. Mire a su alrededor. Esto es respeto. No me lo regalaron. No lo compré. Me lo gané, día a día, con sudor y amabilidad. Porque la gente puede dudar de tu pasaporte, mija, pero nunca puede dudar de tu carácter. Sus palabras, tan sencillas y tan profundas, terminaron de derribar el último muro que quedaba en mí. Lloré de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de humillación. Eran lágrimas de comprensión. Comprendí las palabras de mi abuela. Comprendí que el verdadero poder no estaba en mi tarjeta de crédito, sino en la dignidad con la que enfrentaba el mundo. El respeto no venía de una cartera Gucci, venía de la dignidad. Me quedé en El Tinto de Santiago toda la tarde, escuchando sus historias, viendo cómo interactuaba con su comunidad. Vi a un hombre que, sin tener nada de lo que yo consideraba valioso, lo tenía todo. Tenía el respeto que yo había estado buscando desesperadamente en los lugares equivocados. Ese día, en un pequeño café de Queens, rodeada del aroma de mi tierra, la Valentina Influence murió. Y una nueva Valentina, simplemente una colombiana, comenzó a nacer. El viaje de regreso a casa no sería una huida, sino el comienzo de una nueva misión. El vuelo de regreso a Bogotá fue en clase económica. Fue mi elección. El lujo de la primera clase se sentía ahora vacío, falso. Prefería la cercanía de la gente, escuchar los acentos de mi país, sentirme parte de algo real. Miré por la ventanilla mientras el avión despegaba de Nueva York. Ya no veía una ciudad que me había rechazado, sino una que me había dado la lección más importante de mi vida. Le había dicho adiós a Colombia sintiéndome superior, ahora volvía sintiéndome humilde, pero extrañamente más fuerte. Al llegar a mi apartamento, la vista panorámica de Bogotá ya no me parecía un símbolo de mi poder sobre la ciudad, sino un recordatorio de mi conexión con ella. El silencio del penthouse, que antes me parecía pacífico, ahora se sentía solitario. Durante días, no publiqué nada en mis redes sociales. Mis seguidores se preocuparon, los mensajes se acumulaban. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Necesitaba tiempo para procesar. Guardé mis bolsos de diseñador, mi ropa de alta costura.
No porque los odiara, sino porque ya no me definían. Caminé por mi ciudad como nunca antes lo había hecho. Tomé un tinto en una esquina del centro, comí una arepa de huevo en un puesto callejero, me senté en la plaza de Bolívar a ver a la gente pasar. Vi la berraquera de mi abuela en todas partes, en la mujer que vendía rosas bajo la lluvia, en el estudiante que leía en el Transmilenio, en el artista que pintaba en el Chorro de Quevedo. Finalmente, una semana después, encendí mi cámara. Sin maquillaje, sin ropa de marca. Solo yo, en mi sala, con la luz natural entrando por la ventana. Hola a todos, comencé, mi voz sonando extraña sin la confianza artificial de antes. He estado ausente, lo sé. Porque la persona que se fue a Nueva York no es la misma que está aquí hablándoles hoy. Y entonces, conté mi historia. Toda. Sin filtros. La arrogancia, la humillación en el aeropuerto, el rechazo, las lágrimas en el suelo del hotel. Y luego, hablé de Santiago, de su pequeño café en Queens, y de la lección que me había enseñado. Yo creía que el éxito era tener cosas, dije, mirando directamente a la cámara, a los ojos de millones de seguidores. Creía que el respeto se compraba. Estaba tan equivocada. Pasé años construyendo una imagen, una marca, pero olvidé construir mi carácter. Me avergonzaba de mi pasaporte, cuando debería haber estado trabajando para llenarlo de dignidad. La dignidad no es un ranking, parceros. Es la forma en que tratamos a los demás. Es el trabajo duro. Es la amabilidad cuando el mundo es cruel. Es la berraquera que llevamos en la sangre. Mi pasaporte no define mi valor, continué, sintiendo un nudo en la garganta. Pero mis acciones, nuestras acciones, sí definen el valor de ese pasaporte para el colombiano que viene detrás de nosotros. Quiero empezar a usar esta plataforma para algo más que mostrar lujos. Quiero mostrar la verdadera Colombia. La de los emprendedores, los artistas, los soñadores. La Colombia de Santiago. Apagué la cámara y sentí que me había quitado un peso de encima. El video se volvió viral. Mucho más que cualquiera de mis publicaciones sobre moda o viajes. Los comentarios inundaron mi perfil. Miles de colombianos compartiendo sus propias historias de discriminación, de lucha, de orgullo. Gracias por decir lo que todos sentimos. Lloré contigo. Esa es la Colombia que amo. Mi contenido cambió. Empecé a viajar por mi propio país, descubriendo y mostrando historias de gente increíble. Entrevisté a artesanos en Ráquira, a caficultores en el eje cafetero, a músicos en el Pacífico. Mi número de seguidores creció, pero ya no me importaba la cantidad. Me importaba la comunidad que estábamos construyendo. No volví a ser la misma Valentina. A veces, extraño la simplicidad de creer que un bolso caro podía solucionar todos mis problemas. Pero la verdad, aunque dolorosa, me hizo libre. Mi pasaporte sigue siendo vino tinto. El mundo no ha cambiado de la noche a la mañana. Pero yo sí cambié. Y ahora, cuando viajo y un oficial de inmigración me mira con sospecha, ya no siento vergüenza. Lo miro de frente, con una calma que nace de la certeza de quién soy, y sonrío. Porque sé que mi verdadero pasaporte, el que nadie me puede quitar, es mi dignidad. Y esa, mis queridos parceros, es la única marca de lujo que vale la pena llevar. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te tocó de alguna manera, déjame tu comentario. Quiero leerte. No olvides suscribirte y compartir este video, para que juntos podamos seguir reescribiendo